Buen día, mi nombre es Melania Santoyo Fuerte, estoy cursando la materia de Derecho Constitucional. Mi clave del alumno es la MX001865. Mi tutor en línea es la licenciada Juanita Barrios. Yo les voy a compartir acerca del proyecto integrador de esta materia. Los derechos humanos como derechos inherentes a la persona humana, por el solo hecho de serlo, han adoptado diversos puntos de vista, desde ser considerados como parte de iusnaturalismo o del positivismo. Aunque un Estado no los regule, se tiene por entendido tales derechos. Otro punto de vista es de que el Estado los tiene que reconocer para que tenga efectividad. Estos derechos empezaron a tener mayor trascendencia a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, cuando se realizaron acuerdos entre las diversas naciones en los que establecieron que los actos perpetrados por los nazis en contra del pueblo judío no podía volver a suceder. Pero tales derechos son de orden jurídico, porque se tiene que establecer en normas para hacerse efectivos, desde los acuerdos que revisten formas de tratados entre las potencias que se comprometen a respetarlos y a adoptar las normas de derecho internacional en el ámbito interno, porque el solo hecho de que se diga que existen no sería suficiente para respetarlas. Por ser de orden jurídico, el juicio de amparo se entiende que se necesita llevar ante instancias gubernamentales, de acuerdo a lo que establece la ley, que indica que el más común instrumento es de carácter jurisdiccional para hacer respetar un derecho, y por ello se necesita de un proceso que esté destinado a resguardar el derecho humano en cuestión en el ámbito interno, donde primeramente se lleva a cabo la posible violación. ¿Qué es el juicio de amparo? Este juicio tiene por objeto resolver todas las controversias que se susciten en los siguientes supuestos. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de las competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los estados o del Distrito Federal, que ahora es la Ciudad de México, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este juicio de amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la ley. ¿Qué garantías individuales protege la ley? En su ámbito protector lo hace un instrumento que resguarda los derechos de igualdad, libertad, seguridad jurídica y propiedad, que son los derechos tradicionales en que se divide. El amparo en nuestro país es el que se encarga de asegurarlos. ¿Quiénes son la parte que participa en el juicio de amparo, así como las personas que pueden promoverlo? El quejoso, teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en la ley de amparo. La autoridad responsable, teniendo tal carácter como independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que debe realizarse,
El tercero interesado pudiera tener tal carácter: la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista. La contraparte del quejoso, cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia de orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo. La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción 1 del artículo 5 de la Ley de Amparo. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. Cabe señalar que existen dos tipos de amparo, que es el directo o el indirecto. El amparo directo. La demanda se presenta ante la autoridad responsable para que por su conducto se turne al tribunal colegiado o de circuito, quien es el que resuelve. Procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. La suspensión del acto reclamado la concede o niega la autoridad responsable, según el artículo 170 de la Ley de Amparo. En contra de la ejecutoria dictada por el tribunal colegiado, no procede recurso alguno, salvo lo dispuesto en el artículo 86, fracción 5 de la Ley de Amparo. El amparo indirecto. La demanda se presenta ante el juez de distrito, quien es el que resuelve. Procede contra leyes, actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Actos de dichos tribunales ejecutados fuera de juicio o después de concluido este. Actos en el juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Actos ejecutados dentro o fuera del juicio que afecten a personas extrañas a él y en los términos de la fracción 2 y 3 del artículo 1 de la Ley de Amparo. Según el artículo 33 de la Ley de Amparo, son competentes para conocer del juicio de amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y del Distrito Federal, en los casos previstos en la Ley del Amparo. Entonces, en conclusión, podemos decir que el juicio de amparo es el derecho humano que protege a los derechos humanos, que lo hace procedente. Es el amparo el que tiene la mayor procedencia para proteger a los derechos fundamentales, que al mismo tiempo es el amparo mismo un derecho humano en nuestro país. Asimismo, es el recurso interno que debe tener los estados para proteger los derechos humanos que se comprometen a respetar. Como pudimos ver a lo largo de esta investigación, el juicio de amparo es algo bueno que en México, tomando en consideración que los derechos fundamentales son parte importante de toda persona y que es la forma en la que la sociedad puede de alguna forma participar en que el gobierno ejerza bien sus funciones, en el sentido de que si la autoridad no realiza su actividad con apego a las normas, las personas pueden invocar la protección del Estado y ejercer de acuerdo a la legalidad su función, ya sea administrativa, legislativa o jurisdiccional.